Ahora sí. Bien, les mencionaba, esta es la segunda parte del tema anterior que tiene que ver con investigación participativa, y para rememorarles, incluí la última parte del tema 1, diríamos, que tiene que ver con selección de los sitios de investigación. Un poquito les explicaba es que viajando, diríamos, dentro de lo que es la imaginación, todo esto se refiere a cuando ya a través de un proyecto de transferencia de tecnología nosotros tenemos que hacer todo ese trabajo de coordinación con los grupos focales o los grupos con quienes nosotros, ¿no es cierto?, estamos ejecutando el proyecto. Le hemos llamado dominio de recomendación o grupo meta, con quienes vamos a desarrollar precisamente lo que le estamos llamando investigación participativa, que no es más que llevar innovaciones tecnológicas que ellos han identificado como que pudieran ser las que solucionen sus problemas, ¿cierto? Así que en el tema anterior hemos hablado sobre las 6 preguntas que debemos hacernos en todo esto, y decíamos la primera, que tiene una relación directa con el hecho de que esos grupos están dispuestos o predispuestos a invertir parte de su tiempo en todo lo que significaría buscar innovaciones tecnológicas importantísimas. Lo otro que tiene que ver, decíamos, ¿no es cierto?, con que los problemas que nosotros estamos priorizando para comenzar a trabajar en busca de cómo solucionarlos, esos problemas sean representativos, no solo de ese o de esos grupos meta, sino también de todo lo que significa ese entorno, ¿no es cierto?, de otras comunidades con características muy parecidas. Luego habíamos hablado de la importancia de que en todo ese proceso podamos nosotros identificar a algunos productores que ya tienen algunas experiencias respecto a buscar soluciones a esos problemas. También dentro de ese marco poder tomar en cuenta algunas opciones de innovaciones tecnológicas que les decía en la anterior clase, que por ahí no es un rubro que pudiera estar siendo trabajado por ellos, pero según las demandas de mercado pudiera ser interesante probar, como algún, diríamos, ahorita hablábamos con su compañero del cultivo de sandía, solo lo digo como ejemplo, quién sabe por ahí en una zona con características para ese tipo de productos, decir, oiga, ¿y sabe qué? Hay una buena demanda no solo de sandía, sino también de melones, por decir, ¿no? Aunque en la zona no estén acostumbrados a hacer ese cultivo, pero puede ser una opción de probar qué sucede, ¿no es cierto?, con ese cultivo para ver su potencialidad, y pudiera ser un nuevo rubro que se puede ofrecer, ¿no es cierto?, a ese grupo de productores. También dentro de todas esas características se supondría de que este trabajo, les decía, con un proyecto de transferencia de tecnología, de buscar mejorar el nivel de manejo tanto en algunos componentes agrícolas como pecuarios, nos dé una cierta seguridad de que sí realmente va a tener un impacto económico. Aunque ya les decía de que cuando postulamos un proyecto, y cuando decimos postulamos, estamos proponiendo un proyecto para que quienes tengan fondos nos lo financien, ¿no es cierto? Por si acaso, ustedes creo que están llevando el tema de elaboración de proyectos, hay que hacerle, ¿no es cierto?, un análisis sobre su viabilidad, y en el sentido de que pueda ser que tenga un impacto económico, es una especie de predicción. Y se supondría de que eso nos da ya una pauta de que lo que vamos a hacer va a tener un impacto en los aspectos socioeconómicos de los beneficiarios. Por último, les decía, importantísimo en el sentido de que el equipo técnico, los profesionales, diríamos, que van a ser parte o son parte, diríamos, de ese trabajo,
que estén totalmente comprometidos con su tiempo y tengan un cierto nivel de vocación, ¿no es cierto? La vocación es fundamental cuando nosotros hablamos de desarrollar innovaciones tecnológicas y de toda una actividad de transferir tecnología y más aún con pequeños productos. Bien, entonces el punto B, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de el punto A, decíamos, era la selección de los sitios. El punto B se refiere a acordar los temas del diagnóstico rural participativo, que tiene, diríamos, una relación directa con lo que acabamos de ver, y por supuesto algunos puntos parecen hasta algo repetitivos, pero es toda una temática que tiene que ver con aspectos socioculturales que hay que cultivar, ¿no es cierto? Y trabajar para que ellos puedan estar totalmente convencidos de que lo que estamos haciendo va a tener sus beneficios. Entonces, importante tomar en cuenta todo ese trabajo y, por supuesto, es un conjunto de herramientas que decíamos, ¿no es cierto?, que en lo que tiene que ayudarnos es que logremos cultivar el compromiso de los productores para comenzar paso a paso a avanzar en todos estos aspectos. No hay que olvidarse, esto es como una rememoranza de que a través del diagnóstico, ¿qué es lo que hemos hecho? Identificar y priorizar los problemas a resolver, un tema que lo han hecho los productores, nosotros solo cumplimos la función de facilitar, ¿no es cierto? También está el aspecto de priorización y se refiere este punto sobre identificar quién o quiénes son los más afectados. Entonces, es fundamental de que comencemos por los problemas más profundos, los que nos pudieran de alguna manera ayudar a más rápidamente mostrar impacto, ¿no es cierto? Es decir, los problemas más comunes, a ver, comencemos solucionándolos. Entonces la gente fácilmente se va a dar cuenta de que sí hay resultados en todo este trabajo conjunto. También, dentro de toda esa temática y ese conjunto de herramientas, se dice, y lo hemos mencionado en algún punto, de que con cada grupo meta se arma grupos de discusión, que son, diríamos, los productores un poquito más interesados, más criteriosos, más inquietos, con los cuales siempre se va a tener que analizar y discutir el avance de cada uno de los componentes que tiene que ver con ese proceso de investigación participativa. Por supuesto, esto siempre lo que nos está recordando es que un trabajo en campo, no necesitamos las mejores comodidades para hacer todo ese análisis, ¿no es cierto?, de compromiso, de planificación, de evaluación, de avance del trabajo, etcétera, etcétera. Y algo importante que decimos no hay que olvidarse, el diagnóstico que hemos realizado es el primer paso, ¿no es cierto?, para adquirir un compromiso. Estamos hablando desde el punto de vista de la función del extensionista o de los extensionistas que adquieren un compromiso y por supuesto que hay que darle continuidad, ¿no es cierto? Tal vez no es el término correcto, pero es como que vamos a firmar un contrato en el tiempo con ese grupo de productores, que al final termina siendo importantes amigos dentro de nuestro contexto de trabajo, ¿cierto? Así que es importante asumir esa responsabilidad. Por eso les decía, en todo esto, hacerles recuerdo de que tiene mucho que ver la vocación de los extensionistas, que les gusta hacer ese trabajo. Por supuesto, lo que nos dice es cuando ya todos estamos de acuerdo, hay que dejar de que ellos comiencen a manifestar e identificar sus opciones para las primeras pruebas y nosotros de nuevo en lo posible hay que evitar
tomar, diríamos, tomar el rol de recomendadores ni nada. Nosotros solo facilitamos, ¿no es cierto? Así que no es que nosotros como técnicos vamos a decidir qué se hace. Esa al menos es una recomendación importante de la metodología. También dentro de todas esas características, ¿no es cierto?, ha sido todo un trabajo de identificar problemas y, por supuesto, hay que, diríamos, desde el punto de vista de criterio personal, experiencia, ir analizando también algunos factores que por ahí ellos no los identifican y nosotros sí pudiéramos hacerlo. Por eso decimos de algunas causas poco visibles, pero que desde nuestro punto de vista pudiéramos identificarlas para el tema de cómo y de qué forma trabajar. Otro punto importante es el hecho de buscar. Cuando hablamos de puntos de acceso, estamos hablando de dónde podemos encontrar, ¿no es cierto?, las alternativas que estamos buscando. Supongamos desde el punto de vista de productos que tengan que ver para solucionar, supondríamos, algunos problemas de enfermedades en alguna especie animal, temas que tengan que ver con nuevas variedades de algunos cultivos, algunos productos de control de plagas, de enfermedades. Entonces eso es importante de que en breve pudiéramos a veces comenzar con aspectos sencillos, pero comenzar, porque en todo esto ya les había mencionado de que no hay que perder ese entusiasmo de los productores. Ustedes se desaparecen más de 2 semanas en el trabajo con productores y les comento de que ellos toman ya otras actividades que nos pueden hacer perder precisamente ese plan de trabajo, ese compromiso. Entonces, importante el hecho de comenzar a trabajar con algo y aquí es muy claro cuando dice comenzar pruebas, ¿no es cierto?, pero con poco, en pequeña escala. Y esto lo vamos a estar viendo en algunos puntos más adelante, pero en realidad a lo que se refiere, no se olviden de que estamos hablando de sistemas de subsistencia. Entonces, por un lado, no podemos quitarle mucho espacio, mucha área para hacer pruebas, porque ellos tampoco disponen de mucha superficie. Y por el otro, tampoco significa de que por hacer muchos ensayos tengamos que disminuir el área de sus cultivos que normalmente él ya utiliza, porque pudiéramos estar, ¿no es cierto?, poniendo en riesgo parte de su producción, que es fundamental dentro de la seguridad alimentaria que ellos tienen. Sin embargo, de nuevo, hay que comenzar con poco, tanto en actividades que tenga que ver con la agricultura y obviamente para nosotros con la parte de ganadería. Y cuando digo ganadería, ya saben, hablamos de varias especies de animales que es muy común que ellos tengan, desde bovinos, rumiantes menores, ¿no es cierto?, aves, porcinos, y por supuesto, no podemos pensar de que esas especies de animales no puedan tener varios problemas que desde el punto de vista sanitario, como así también de manejo. De hecho, cuando hablamos también con comenzar cuanto antes, ¿no es cierto?, evaluar opciones, es importante de que lo que vamos a hacer pueda tener ya algún nivel de impacto en mejorar su producción. Eso nos va a ayudar muchísimo para ir alcanzando un nivel de confianza en que lo que nosotros estamos promoviendo con decisiones de ellos es precisamente para encontrar beneficios. Eso es importantísimo. También esto ya va a depender, ¿no es cierto?, de en qué región, qué tipo de rubro, para ver que realmente pudiéramos encontrar una amplia gama de opciones de tecnología. Decíamos precisamente en el tema de transferencia de tecnología de que en Bolivia
e incluso en el departamento son pocas instituciones que hacen investigación. Y eso significa de que no pudiéramos hablar de una gama de opciones, salvo excepciones, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no significa de que pudiéramos por ahí encontrar alguna diversidad, ¿no es cierto?, de alternativas, de nuevo, en el tema de medicamentos, en algunos otros productos que tengan que ver con nutrición animal, en otros casos con cultivos forrajeros, con cultivos de granos. Entonces, en estos tiempos es viable, ¿no es cierto?, conseguir material para que la gente se vea motivada y pueda tener ya, si vale el término, con qué distraerse en la búsqueda de nuevas alternativas. Eso es importante. Mientras más opciones tengamos, mejor. Por eso dice ingredientes básicos. También en muchos casos, y ya lo mencionábamos, de que en todo esto se supondría que nosotros a veces desde el punto de vista técnico buscamos, decíamos, ¿no es cierto?, tecnologías ya validadas, que ya sean probadas, porque eso significa un nivel de garantía. Sin embargo, eso no quita de que algunas otras opciones que por ahí ya están con un nivel avanzado en una estación experimental, pudiéramos también probarlas, ¿no? Eso va a depender mucho de la inquietud, de la predisposición que tengan los grupos con quienes estamos trabajando. O sea que queda un poco al criterio del extensionista. Él es el que tiene ya la capacidad de notar y decir, no, ellos quieren más, busquemos más, ¿no es cierto? Porque ya se supone que entienden de que en todo esto, en todo lo que significa hacer investigación, hay probabilidad de que funcione y también hay probabilidad de que no funcione. Entonces, importante tomar muy en cuenta esos aspectos. Fundamental siempre mantener, decíamos, la motivación, en el sentido de que ellos vayan cada vez sintiendo mayor curiosidad, y lo importante es que también dentro de ese avance se puedan ver resultados positivos, ¿cierto? Eso es importante. Por ello, es fundamental tomar en cuenta también de que estamos hablando del trabajo no solo en una sola comunidad, normalmente son varios grupos con los cuales se trabaja, así que podemos hacer toda una serie de combinaciones respecto a lo que se está trabajando en función a las demandas de cada uno de los grupos. Ya lo dijimos, fundamental cuando hablamos de evaluar opciones que sea en pequeña escala, porque con eso vamos a reducir el riesgo de perjudicar, diríamos, el nivel productivo de alguno de sus principales cultivos, que son parte fundamental de la seguridad alimentaria, no solo de la familia, sino también de sus animales. Es decir, el maíz, por ejemplo, es un componente importante, no solo en la alimentación de la familia, sino también en el tema de cerdos, como así también de aves, ¿no? Así que a tomarlo en cuenta. También es importante, ya dentro de ese marco, ya no vamos a hablar de ensayos o de investigaciones con base estadística, ¿no es cierto? Ya más nos enfocamos a una investigación no formal, por eso dice ensayos sencillos. Comentarles, por ejemplo, esta fotito es de un trabajo que hicimos evaluando una variedad de maíz que se llama QPM, significa Quality Protein Maize, está en inglés la sigla, pero generalmente se lo conoce como, si ustedes entran a la web y ponen QPM, le va a salir precisamente ese tipo de material, que parecería, uno dice, no, Quality Protein Maize, quiere decir que tiene un alto nivel proteico, ¿no es cierto? Sin embargo, les cuento, no es así. Lo que realmente tiene es una alta, dentro de la proteína, de un nivel normal, diríamos de 9, 5, 10, que pueda tener un grano,
lo que tiene una alta concentración es de lisina y tristófano o tristofano, como quieran llamarle, que son aminoácidos, ¿no es cierto?, importantes para que puedan ser utilizados por no rumiantes. ¿Qué quiere decir? Que ese maíz, con ese maíz nosotros podemos ver resultados en nutrición de aves y de porcinos, ¿ya? Así que les comento que hicimos unos ensayitos comparando este maíz, el QPM, con el normal que tenía ahí en la zona el productor, y trabajamos con 2 cerdos por tratamiento, y aunque no lo crean, en el término de 70 días se llegó a demostrar una diferencia de casi 15 kilogramos. ¿Por qué? Porque el QPM tiene el doble de concentración de esos 2 aminoácidos, ¿no? Entonces, de nuevo, son ejemplos tan simples, pero que nos ayuda a demostrar, ¿no es cierto?, de que si lo que estamos proponiendo y llevándole a los productores puede tener un significativo beneficio. También, cuando hablamos de comenzar cuanto antes, ¿no es cierto?, hablar opciones, nos dice, hay que alentar a los agricultores a jugar con las opciones de tecnología, ¿no es cierto? Y cuando decimos jugar, se refiere a probar. Y por supuesto, no sé si en algún momento siempre les he mencionado y me gusta aclararle a mis alumnos, tanto en la asignatura de forraje como con ustedes en interacción y sociología rural, cuando les digo, no se olviden, nosotros en nuestra área profesional no podemos aplicar recetas, porque la receta es, ¿no? Tengo que poner tal ingrediente en tal cantidad para asegurar de que mi producto salga como corresponde. Y de nuevo, ¿por qué para nosotros no valen las recetas? Porque trabajamos con recursos biológicos. Así que muchas veces dentro de un mismo grupo de animales de la misma especie puede haber respuestas distintas, como sucede en nosotros como humanos, ¿no es cierto? Así que para nosotros ese principio es importantísimo desde el punto de vista de que los agricultores es bueno, sobre todo cuando ya llevamos las innovaciones, ellos no podemos considerar de que ellos sí adoptan ese paquete tecnológico, ¿no? No, ellos tienen que adaptar esas innovaciones a sus características locales. Así que a eso se refiere cuando decimos que jueguen, que prueben según sus propias iniciativas, y de ahí pueden salir importantes insumos o ingredientes, ¿cierto?, que pueden ayudar a conseguir mejores resultados. Y por supuesto, lo fundamental en todo este trabajo, que es bueno aclararles, es que no signifiquen que esas innovaciones le cambien la forma de vida a los productores o la forma de trabajar, no, dentro de su misma dinámica, y a ver si vale el término rutina, solamente comencemos a trabajar con llevarle de repente mejores insumos o manejar mejor los insumos que estamos probando. Entonces, eso es importante, porque sacarlo de su, diríamos, su normal desarrollo de actividades a un productor no va a funcionar, ¿no? También dentro de todas estas características, cuando hablamos, ¿no es cierto?, ya de opciones, de tecnología, lo que los agricultores elijan o rechacen es fundamental dentro de ese plan de trabajo. Les decía ya en alguna oportunidad, hay que tener un cronograma de visita, porque no sean empleados, diríamos, ellos no tengan ya sus obligaciones de lunes a sábado, ellos tienen ya sus trabajos como si fuera planificado, así que hay que coordinar con ellos para hacer un seguimiento y poder estar siempre en los momentos en que nosotros nos habíamos comprometido a llegar. Eso, les cuento, es fundamental. Hay un término que usamos en la región y decimos,
llueva o truene, yo llego, ¿no es cierto? Así que con la actividad de extensión, ese principio es elemental para ganar la confianza de los productores. Así que un plan de seguimiento es importante. También es fundamental el hecho de evaluar, y en algunos casos que cuesten, se imaginan llevar una pequeña balanza, si hablamos de cultivos, pesar las mazorcas de maíz o de cualquier otro cultivo para comparar, eso es importante, porque para ellos no hay como ver, ¿no es cierto?, un resultado, y mejor si en este caso tiene una base cuantitativa. ¿Ya? Así que en lo posible, según las circunstancias, hay que medir. Supondríamos, le decía, obviamente nosotros tuvimos que pesar los cerdos que entraron al ensayo. Habría que pesar la producción de leche si nosotros estamos mejorando la dieta para esas vacas en producción. Así que, importantísimo. Hablando de evaluaciones formales, ¿no es cierto? En algunos casos pudiera ser necesario. En algunos casos, dependiendo del tipo de rubro con el cual estemos trabajando, ¿no es cierto? Según especie de animal, según tipo de cultivo, pudiera ser importante. También en lo que mencionábamos, cuando hablamos de la reunión del grupo especializado, es importante analizar, hay que ser participativo. Por supuesto, dentro de todas esas características, esto les cuento es importante. Por ejemplo, miren un ejemplo tan real, diríamos, como el hecho de que hace poco el gobierno, o en todo caso el Ministerio de Educación, agarró y clausuró el año. Y por supuesto hay gente que dice sí, otros dicen no, pero en realidad lo que debería haber hecho es primero socializar, ¿no es cierto?, antes de tomar la decisión, a ver qué opinan los maestros, qué opinan los padres de familia, y por supuesto en ese sentido, si hubieran tomado una decisión conjunta, hubieran menos protestas y demás que se dio en su momento. Entonces, es lo mismo, dentro de todas esas, diríamos, ese trabajo de ir desarrollando innovaciones, no se olviden, todo este proceso de investigación participativa continua con los productores, debe ir acompañado con todo lo que significa medios de difusión, decíamos, ¿no es cierto? Trípticos, dípticos, por ahí podemos acompañar nuestro proyecto con cuñas radiales, con cuñas televisivas, si hubiera acceso ahora hasta por web, WhatsApp, hay muchos medios, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso hay que ir acompañándolo, pero aquí el mensaje principal es que en la medida que el proyecto o el desarrollo del proyecto va avanzando, hay que ir analizando con los actores principales, que son los productores. Por eso, el hecho de contar con un grupo, si vale el término, entre comillas, especializado, no necesariamente quiere decir eso, pero por lo menos un grupo líder de productores como para que ellos puedan ir analizando ventajas, desventajas y sobre todo el término importantísimo, ¿no es cierto?, que es la retroalimentación para ir haciendo los ajustes necesarios. Así que es importante. En todo ese esquema, ¿no es cierto?, en la etapa casi final del desarrollo de todo este tipo de trabajo, hablábamos del informe final al pueblo, que básicamente tiene que ver con la socialización de todos los resultados que vamos obteniendo, aspectos positivos, como tomar en cuenta desde el punto de vista de que si bien nosotros vamos a trabajar con un determinado número de grupos metas que puede estar ligado a comunidades, sin embargo, no pudiéramos llegar a todas las comunidades de un municipio, más aún si hablamos de una provincia. Entonces, más que todo hablamos de una zona agroecológica
Y eso va a significar que puede haber muchas comunidades con las cuales no hemos trabajado, pero nuestros resultados en las mismas condiciones agroecológicas pueden ser extrapolados a toda esta cantidad de productores, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos de un informe final, que no es más que un trabajo de socialización y que lo vamos a hacer de nuevo, no solo por un medio directo, sino también por todos los medios disponibles en un proceso de transferir tecnología. Así que, importante, por eso hablamos también de integrar soluciones prometedoras en los campos, que ya son los resultados validados, e incluso pudiéramos hablar, ¿no es cierto?, de tecnologías no solo adoptadas, sino sobre todo adaptadas. Importante también aclarar, y lo hemos hablado cuando tocábamos el tema de transferir tecnología, es que por más buena que sea una innovación tecnológica, ¿no es cierto?, que sea de alto impacto, entiendan de que el nivel de adopción es gradual. No esperen de que de un año para otro, no, como decimos, el boom, ¿no es cierto?, que todo lo van a utilizar. Eso es gradual, ¿ya? Y eso es una reacción natural de toda civilización humana, de que muchos esperan que el vecino primero lo haga, ver sus resultados y recién. Así que en muchísimos casos el impacto de un proyecto es muy difícil lograrlo hasta que termine, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de adopción de innovaciones tecnológicas, de beneficios socioeconómicos, es muy difícil. Aunque de nuevo, los financiadores normalmente lo exigen, así que hay que ver la forma un poco de cómo pasar ese punto, pero sí, muchas veces logramos justificar con el hecho de que los mismos productores validaron y aprobaron un cierto nivel de tecnología, ¿no? Así que importantísima dentro de cada una de las opciones. Importante cuando decimos, ¿y cómo poder apoyar a los agricultores? ¿No? Una pregunta de evaluación, digamos. Hay varias formas, incluso pudiéramos nosotros hasta con nuestro propio criterio definirlas. Dice, proporcionando ideas de cómo integrar las tecnologías en las explotaciones agropecuarias, y eso significa, por supuesto, en la medida que avanzamos con todo lo que significa el proyecto, por supuesto, es bueno entender de que aparte de esa posibilidad de ir adaptando la tecnología, también pueden ir surgiendo nuevas demandas de tecnología. Así que es importante. Por eso les decía, si se recuerdan, en el tema de transferencia de tecnología habíamos hablado de 3 engranajes, ¿no es cierto? La primera, decíamos, es la generación de tecnología. En el segundo engranaje está el componente de transferencia de tecnología, donde juega el rol los extensionistas, y allá están los productores. Entonces, los extensionistas son los que ayudan en todo el proceso de retroalimentación para ir generando nuevas demandas de investigación, porque les recordaba también que los investigadores tienen que tener trabajo hasta que se jubilen, como diríamos, así que no es que sacan una excelente nueva tecnología y ya están jubilados, ¿no? Ellos tienen que estar permanentemente trabajando. Y ese tipo de trabajo se da en todos los niveles. Lo mismo los productores, cada día tienen que trabajar para generar, ¿no es cierto?, ingresos. El extensionista lo mismo tiene que trabajar todos los días para justificar y cobrar el fin de mes. Así que es una actividad dinámica. ¿Cómo estimulamos a los productores? Obviamente, en el sentido de estar permanentemente buscando nuevas alternativas y, por supuesto, en muchos casos, ¿no?, llevándole algún material de lectura, cosas muy
muy adecuadas, diríamos, para el nivel educativo que tenga, es importante. El intercambio de experiencias es importantísimo. Esto incluso sí o sí tiene que ser un componente fundamental dentro del presupuesto del proyecto, porque aquí sobre todo lo que se busca es, diríamos, trabajar con giras técnicas entre comunidades. Es muy valioso el trabajo de armar giras técnicas para llevar por lo menos a los productores, a los más inquietos, hacerles un recorrido por campos experimentales. Así que eso es valiosísimo. O también el hecho de promover reuniones entre comunidades y demás. Así que es una actividad bastante dinámica, aparte de interesante, importante, ¿no? Aquí hablamos también de cómo podemos apoyar a los agricultores buscando solucionar lo que se llama cuello de botella o talón de Aquiles, también son términos, ¿no es cierto?, que se utilizan en el sentido de decir cuáles son las limitantes, sobre todo desde el punto de vista físico, que nos están generando problemas para poder avanzar, diríamos, en algunos componentes. El hecho muchas veces de que los productores quieren probar y no consiguen los insumos para probar opciones, ¿no es cierto? Así que obviamente eso para nosotros es lo mejor que pudiéramos encontrar, porque cada vez nos va a justificar mejor nuestra actividad. Así que importantísimo comenzar a trabajar, y si se dan cuenta es parte de todos los insumos de los cuales hemos venido a hablar. También dice, dentro del hecho de involucrar, ¿no es cierto?, a más agricultores, siempre es bueno ubicar, decíamos, a los campeones locales. Básicamente son los productores los más inquietos. Les mencionaba, hay muchos productores que no hablan mucho, pero hacen mucho. Y generalmente en esas reuniones, talleres, tal vez no es el mejor lugar donde los vamos a encontrar, porque los que más hablan a veces en las reuniones son personas que están más ligadas a gestiones en el área educativa, en el área de salud y demás, y a veces los que más hablan no son los más trabajadores, dicho de otra forma, ¿no es cierto? Así que hay que, a través de la misma gente, tratar de ir ubicando a los más criteriosos, los que sí son inquietos para poder probar cosas nuevas. Así que ese es un paso importante. Dentro de las características de cada grupo social con los cuales estamos trabajando, habría que ver en qué medida puede ser o no factible trabajar y armar grupos. A veces eso es importante porque entre ellos se motivan y, por supuesto, aseguramos, ¿no es cierto?, de que las actividades de investigación, de pruebas que planifiquemos, tenga o cumpla con ese principio de participación. Así que son aspectos que hay que también tomarlos en cuenta dentro de todo ese componente del cual estamos trabajando. Esto es un requisito, si vale el término, hacer días de campo, socializar, mostrar resultados, diríamos ver para creer, ¿no es cierto? Así que esto es elemental. Un proyecto de transferencia de tecnología que no tenga este componente, al igual que las giras técnicas, no está completo. Así que importantísimo los días de campo, ¿ya? Por supuesto, decíamos, apoya la expansión, básicamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que pueda significar ya el hecho de ir difundiendo las innovaciones tecnológicas. Solo de ejemplo, si hemos encontrado un material, supondríamos que tiene que ver con la seguridad alimentaria, el QPM funcionó en la zona de Jorochito, donde tenemos parte de nuestro proyecto,
a la brevedad, ¿no es cierto? Tenemos que planificar, coordinar, será con la institución que ha generado este material, el hecho de que se pueda comenzar a producir semilla, eso nos va a ayudar. ¿De qué sirve, no es cierto? Solo de ejemplo, ¿de qué sirve encontrar un buen material y no tenemos cómo difundirlo? Así que es importante, ¿no es cierto?, de que rápidamente lo que funcione, buscar condiciones como para que se difunda de la mejor forma posible. Importante. También dentro de todas esas características, ¿no es cierto?, hablar de estas tecnologías que pudieran aparecer y pudiéramos considerarlas como exitosas. Entonces, hay un acompañamiento en todo el proceso de difusión, decíamos, ¿no es cierto? Importante socializar, dependiendo del tipo de tecnología, hay que ver de qué forma la vamos a difundir. Y decíamos, desde el punto de vista de la difusión, de los diferentes medios de difusión, pero también se me viene ahora a la cabeza el hecho de decir, esto funciona bien en el municipio del Torno. A ver, invitemos al alcalde de La Guardia y todo su equipo técnico, más los concejales, para que esta innovación tecnológica o estas innovaciones tecnológicas que pueden ser muy útiles al sector productivo de ese municipio, el próximo año pueda disponer de un presupuesto para tener un equipo técnico del municipio y pueda entrar en todo ese proceso de difusión. Entonces, hay un sinnúmero de alternativas que nos pueden ayudar para poder sacar, diríamos, el mayor beneficio de los resultados obtenidos en todo un proceso de trabajo. Y más aún, de nuevo, ¿no es cierto?, una innovación o varias innovaciones validadas y probadas en condición de los productores. Eso es importante, diríamos, lo más valioso. Y por supuesto, lo que hay que encontrar es que esa difusión sea lo más rápida posible. Entonces, hay muchas herramientas con las cuales nosotros pudiéramos alcanzar esos niveles. Siempre decía, lamentablemente, un proyecto, ¿no es cierto?, de transferencia de tecnología tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, ¿cuál es el legado de quienes estamos desarrollando ese proyecto? De que una vez que termine ese proyecto, dejemos cimentado, les decía, por ejemplo, con uno o con los municipios donde se estuvo trabajando, de que ya dejemos sembrado y que esa actividad continúe. Yo tuve buenas experiencias, les comento. Me tocó, me acuerdo, un proyecto solo de ejemplo, en Charagua. Era un proyecto que fue financiado por la Fundación Chaco, lo ejecutamos como FIAT. Sin embargo, al ir cerrando el tiempo de vida de ese proyecto, ya nosotros fuimos gestionando para que la gobernación, con presupuesto del mismo municipio y con la anuencia del municipio y con el acuerdo de la Asociación de Ganaderos, se le generó una segunda etapa. Y hay otros municipios donde ya automáticamente el gobierno municipal asumió como parte de su actividad técnica lo que nosotros habíamos dejado. ¿Sí? Así que eso es fundamental, ¿no es cierto? Eso es trabajar en función de la sostenibilidad de las innovaciones tecnológicas para los productores. Así que, importante. Lo bueno hay que compartirlo, ¿no es cierto? Hay que difundirlo. Generalmente les comentaba, dentro de la idiosincrasia de muchos ganaderos, agricultores, que son, diríamos, experimentadores naturales por sí solos, muchas veces sus cosas buenas quedan dentro de su finca. Así que un proyecto precisamente es al revés, ¿no es cierto? Lo que hace es difundir, socializar, masificar, ¿no? Esos son principios elementales. Que fundamental
que usemos todas las herramientas para que pueda darse de que las innovaciones, los buenos resultados se expandan y, por supuesto, tenga el impacto necesario. No hay que olvidarse, hablando de nuestra región, de nuestro departamento, incluso del país, les decía, no es fácil conseguir recursos para hacer transferencia de tecnología, para hacer investigación. Así que lo poco que se logre invertir hay que tratar de sacarle el mayor rédito. Entonces, importantísimo todo ese proceso de difusión. ¿Ah? Bien, no sé si tienen alguna consulta.